Diccionario Bíblico La, una producción del canal BitNews Enterprise y Arte Global Internacional. Alemet, nombre de persona y lugar que siguió o significado escondido o oscuro. Primero, ciudad separada para los levitas dentro de la tierra asignada a Benjamín. Y segundo, nieto de Benjamín. Tercero, descendiente de Saúl y de Jonatán de la tribu de Benjamín. Alfa y Omega, primera y última letra del alfabeto griego utilizadas en Apocalipsis para describir a Dios o a Cristo. Alfa y Omega se refiere a la soberanía y la naturaleza eterna de Dios. Dios y Cristo son el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versículo 13. Alfarería, utensilios domésticos de uso diario cuyos restos constituyen la base para la determinación de la antigüedad de descubrimientos arqueológicos. Hay relativamente pocos textos bíblicos que aluden a los métodos y a los productos de alfarería, aunque la industria formaba parte vital de la estructura económica del mundo antiguo. Las pocas declaraciones sobre la preparación del barro, como Pisa, el barro del alfarero, Isaías 41:25, y el fracaso y el éxito del alfarero sobre la rueda, Jeremías 18:3-4, apenas incidían la importancia y la abundancia de las vasijas de barro. En la antigüedad, Levítico 6:21, Números 5:17, Jeremías 32:14, el término colectivo corriente para la alfarería de la Biblia. Sin embargo, la obra del alfarero, al darle forma al barro, sin valor proporcionó la imagen que usaron escritores y profetas bíblicos para describir la relación creativa de Dios con los seres humanos. Job 10:8-9, Isaías 45:9. Los tiestos de cerámica, aquellos restos indestructibles de la habilidad del alfarero, se recuperan en abundancia en cada emplazamiento arqueológico. No solo han traído claridad con respecto a las industrias de la alfarería, sino que también han arrojado luz sobre la migración de los pueblos y el comercio. Además, se han convertido en la clave para establecer un marco cronológico más firme para otros datos culturales, en especial en periodos para los cuales hay pocos reinos escritos disponibles o ninguno. Esto comienza en el periodo neolítico antes del 5000 a.C., cuando apareció por primera vez la alfarería. La Biblia identifica una variedad de vasijas que probablemente provengan del taller del alfarero: cántaro para agua, vasija para aceite y tinaja para harina, otro tipo de vaso, tazas y jarros. La producción alfarera. Dos factores parecen haber contribuido a la aparición más tardía de la alfarería cocida: que a los nómadas primitivos la alfarería resultaba demasiado pesada para transportarla, y además que descubrir y comprender el proceso de cocción fue un proceso largo de prueba y error. La arcilla para la producción de alfarería se puede dividir en dos tipos: el silicato de aluminio puro, arcilla limpia, que no se encuentra en Israel, y el silicato de aluminio mezclado con óxido de hierro, con carbonos compuestos y otros ingredientes, lo que a veces se llama arcilla rica. El alfarero prepara la arcilla seca tramizando y quitando todo objeto extraño y dejándola reposar en agua para lograr gránulos uniformes. Cuando ha logrado la textura deseada, la mezcla aproxima a sobándola en las manos. Se dice sobándola o aplastándola en las manos hasta estar listo para darle forma. La alfarería más primitiva del periodo neolítico estaba hecha a mano. El barro se enrollaba sobre un pie o una base para darle la forma deseada. Estos esfuerzos primitivos de la industria del alfarero eran toscos y estaban mal cocidos. Otras vasijas se formaban a mano a partir de una bola de arcilla. Las innovaciones pronto condujeron a refinamiento de métodos y técnicas durante los periodos calcocáticos y la Edad de Bronce temprana, entre 5000 y 2000 a.C. Las tablas o piedras giratorias constituyeron los prototipos de la rueda del alfarero.
Se produjo un refinamiento de la rueda con la producción de 2 discos horizontales de piedra con el cono correspondiente y el encaje adecuado lubricado con agua o aceite, en tanto que la piedra de atajo o de abajo con la cavidad servía como base fija. La piedra superior permitía una rotación fácil y suave para resaltar la calidad y la productividad del alfarero. Durante la Edad de Bronce Media, el uso de la rueda alcanzó una vasta utilización, aproximadamente entre 1900 a 1350 a.C., aunque se han identificado unas pocas muestras de la Edad de Bronce temprana. El alfarero rotaba la rueda y usaba ambas manos para moldear la arcilla húmeda desde la base hasta el borde, dándole forma con la curvatura, el diámetro y la altura deseados. La vasija se dejaba secar hasta obtener la consistencia de un cuero duro. A esta altura se le aplicaban las modificaciones que las caracterizaban, tales como la base, las asas, las decoraciones sobresalientes y las adaptaciones del pico. La tintura y la ornamentación ocurrían luego con una variedad de opciones de barbotina o pintura, bruñido, incisiones, impresiones y relieves. Un segundo periodo de secado reducía aún más el contenido de agua hasta aproximadamente un 3%. Luego la vasija se cocía en un horno abierto o cerrado a temperaturas entre 450 y 950 grados centígrados o 850 y 1750 grados Fahrenheit. Desde luego, los mejores artículos se obtenían a las temperaturas más altas y más constantes, resultado que determinaba la naturaleza del horno. Es probable que la cocción haya comenzado accidentalmente cuando la gente se dio cuenta de la calidad de las vasijas de arcilla que quedaban cerca o dentro del horno, o que se recuperaban luego de que incendiaba un edificio o una ciudad. Primero, los materiales combustibles se quemaban sobre las vasijas en hornos abiertos. Con el tiempo, pareciera que las vasijas se apilaban encima del receptáculo con fuego. Finalmente, la necesidad de distribuir el calor en forma pareja condujo a la aparición de hornos cerrados. La introducción de los fuelles y el encendido con aire forzado proporcionaban las altas temperaturas deseadas. La importancia del análisis de la alfarería para los estudios históricos. Cada cultura produjo su propia alfarería característica y perdurable. Esas cualidades distintivas le han permitido a los arqueólogos rastrear las huellas digitales de cada cultura a través del tiempo. El arqueólogo puede así describir la migración de una raza de un lugar a otro, la influencia de pueblos nuevos en una región o un área en particular y la actividad comercial de la gente, para establecer un marco relativamente cronológico con el propósito de determinar fechas. Estos eruditos han utilizado los cambios de un periodo al siguiente en las formas, en la decoración y en los materiales de alfarería. El tipo de alfarería, una capa o estrato de excavación, proporcionaba claves para colocarle fecha, al menos de manera relativa, a todos los otros artefactos y restos arquitectónicos culturales dentro de ese estrato. Desarrollo de la producción de alfarería en Palestina. La importancia del análisis de la alfarería por lo general se puede enfatizar reconociendo los principales desarrollos de dicha producción en Palestina, periodo por periodo a través de toda la historia bíblica. Periodo neolítico, del 7000 al 5000 a.C. La alfarería neolítica, los primeros intentos de esta importante industria, consistían en piezas pobremente hechas a mano y mal cocidas, aunque algunos tipos que incluían tazones y tarros de almacenaje estaban muy decorados con barbotina roja, bruñidos, pintados, líneas triangulares y en forma de zigzag, diseños de espina de pescado y grabados espina de pescado, Jericó, Chanangalán y otros sitios del Valle del Jordán han provisto los mejores ejemplos de estos desarrollos culturales primitivos. El periodo calcolítico 5000 a 3000 a.C. Las culturas de Gayusán en el Valle del Jordán y de Beerseba en el Negev han proporcionado las mejores colecciones para este periodo de avance de la alfarería. La decoración con cuerdas en estas piezas hechas a mano sugiere claramente el fortalecimiento práctico de las vasijas de arcilla con diversas redes o ribetes de cuerdas. La amplia variedad de formas y medidas indica la proliferación del uso doméstico y comercial
para almacenamiento y transporte tanto de producción secas como líquidas y también de mercaderías. Edad de bronce temprana, de 3000 al 2000 a.C. Esta etapa se ha dirigido en 3 y posiblemente en 4 periodos culturales distintos sobre la base de piezas de alfarería características del momento. El primer periodo se caracteriza por artículos grises bruñidos, artículos con bandas de barbotina y artículos con barbotina roja bruñida. El segundo periodo se identifica con los artículos ávidos, cántaros y frascos de almacenaje con barbotina roja bruñida en la mitad inferior y triángulos y burritos pintados de color marrón y negro en la mitad superior, que se encontraron por primera vez en tumbas reales egipcias de la dinastía primera en Abidos en el Alto Egipto y en la historia palestina. El tercer periodo incluye cráteres, grandes tazones para mezclar o almacenar, tazones, cántaros y estrados que inicialmente se identificaron en Criste Ken, Betín Gerat, en el extremo del mar de Galilea, que posee una combinación característica de barbotina roja y negra muy bruñida. Esta cultura parece haberse originado al este de Anatolia. El cuarto periodo, con innovaciones, puede ser una continuación cultural del periodo previo. Edad de bronce media, aproximadamente 2000 a 1500 a.C. Una fase de transición primero identificada como base media y ahora principalmente como van, surgió como resultado de la actividad de tribus nómadas o seminómadas que destruyeron la etapa final de la cultura de la Edad Media. Produjeron alfarería tradicional con formas englobadas y cilíndricas, combinaban cuerpos formados a mano, cuellos hechos en la rueda y bordes ensanchados. El periodo introdujo el repulgue del borde de un pequeño tazón para producir una lámpara de 4 mechas. El periodo patriarcal y por lo general se identifica con el siguiente periodo. La alfarería refleja la llegada de una cultura muy desarrollada que dio como resultado una población próspera, urbanizada y sedentaria, con ricos lazos culturales con la región superior del Éufrates, desde donde, según el texto bíblico, emigró Abraham. La alfarería exhibe excelente manufactura y en muchos casos sugiere el uso de prototipos de metal. Es posible que las vasijas semíticas más primitivas, hechas sobre una rueda, fueron hermosos tazones y vasijas carinados provenientes de este periodo. Con el advenimiento de la nueva rueda rápida, los alfareros habilidosos fueron capaces de producir nuevas formas elegantes con cuerpos más anchos, bases estrechas y bocas ensanchadas, todo con detalles refinados. Durante el periodo, en un grupo fuera de la común de jarras indican intercambio de alfarería con Egipto, que durante este periodo estaba unido políticamente a Siria y Palestina. Edad de bronce tardía, aproximadamente del 1550 a 1200 a.C. Por lo general este periodo coincide con la vibrante etapa del nuevo reino de Egipto, cuando Palestina se encontraba principalmente bajo el control egipcio, gobierno que se volvió más concentrado y exigente hacia fines de esta edad. Canaán también mantenía extensas conexiones comerciales con poderes del Egeo y del noreste del Mediterráneo. Los jarros chipriotas llamados bilbils, con forma de cabezas de semillas de amapola invertidas, eran una de las importaciones más populares de Palestina. Es probable que se hayan usado para transportar opio en vino o agua desde Chipre hacia otros sitios mediterráneos. Claras distinciones en la alfarería sugieren nuevamente una división de 3 periodos. El bronce tardío, aproximadamente 1550-1400, refleja una continuación de la vitalidad de la cultura de comienzos del periodo de bronce medio. La alfarería de bronce tardío, aproximadamente 1400 a 1300, muestra un deterioro de forma y de calidad durante un periodo de inestabilidad política asociado con el periodo Amarna. Dicho deterioro se hace más evidente durante el bronce tardío, aproximadamente 1300 a 1200, a medida que la dinastía XIX de Egipto estableció un control más firme sobre los temas económicos y los centros urbanos de Canaán. Una abundancia de alfarería micénica y chipriota a través de todo el país sugeriría un creciente interés comercial en el Levante para la exportación y el comercio. Edad de hierro, aproximadamente 1200
a 587 o 586 a.C. La Edad de Hierro se extiende básicamente desde la conquista de Canaán hasta la desaparición del reino de Judá y se divide por lo general en dos periodos. Los elementos distintivos en la alfarería y en otros elementos culturales para hacer divisiones arqueológicas de este periodo no resultan muy claros. La alfarería de la Edad de Hierro, de 1200 a 925 a.C., desde el asentamiento hasta la división del reino, comienza con una continuación de las tradiciones del bronce tardío, ya que Israel tomó prestadas técnicas industriales de la población cananea local. La llegada de los filisteos luego de 1200 a.C. trajo una alfarería característicamente decorada con formas y motivos micénicos. El deterioro de la calidad y el diseño de la alfarería tiende a reflejar la naturaleza ecléctica de estos pueblos del mar. Para el 1000 a.C., la naturaleza característica de la alfarería en la planicie filistea prácticamente había desaparecido. Las mercancías filisteas hicieron su primera aparición durante este periodo. Algunos de los recipientes para líquido tenían filtros o pequeños coladores en el pico para evitar que los restos de pulpa y desechos, que por lo general quedaban en el fondo, salieran junto con el líquido. Los artículos filisteos son una amalgama de estilos micénicos con claras influencias de Egipto y Canaán. Las decoraciones rojas y negras, en especial con personas y animales, son típicas de este tipo de alfarería. Durante el periodo de Hierro II, 925 a 587-86 a.C., desde la división de la monarquía unida hasta la caída del reino de Judá y hasta los babilónicos, la separación política produjo claras diferenciaciones en los tipos de alfarería regional, conocidos en general como artículos de Samaria y de Judá. Durante la mayor parte de este periodo, la alfarería del norte exhibe la expresión más elevada de destreza y de la destreza humana, hasta el 700 a.C. La mercadería más prominente de importancia es la de Chipre y de Fenicia. Desde el 700 hasta el 500 a.C., las importaciones del origen asirio dieron como resultado que los alfareros locales copiaran los prototipos asirios. Periodo persa, del 586 a 330 a.C. El deterioro de la alfarería con arcilla, de la cocción y de la mano de obra en general parece reflejar el trastorno global de la economía a lo largo de la región, situación que parece prevalecer en todo el cercano oriente. En Palestina apareció un número creciente de importaciones griegas, en especial hacia fines de este periodo. Periodo helénico, del 330 al 63 a.C. En tanto que la alfarería local era básicamente rudimentaria y sin inspiración, los artículos importados incluían una vasta gama de objetos lujosos, donde tazones de megara, moldeándose hasta artículos con impresiones y bordes decorados en negro y rojo vidriado. Las conexiones comerciales marítimas son más evidentes, por ejemplo, en la vasta aparición de ánforas de Rodás. Alejandro Magno llevó la cultura helénica y su gran variedad de artículos de cerámica al Medio Oriente. Este periodo está designado por vasijas grandes y pesadas. Muestran una uniformidad de estilo que pertenece a la dominación griega de todos los principales centros de producción. Periodo romano, del 63 a.C. al 325 después de Cristo. Solo la alfarería herodiana es de particular interés para comprender el periodo bíblico. La alfarería local siguió básicamente las primeras tradiciones con la innovación dominante de una superficie ondulada en la superficie de las vasijas. El artículo que se importaba más comúnmente era la tierra sillata rojiza, tanto oriental como occidental, destacada por su sobresaliente terminación y trabajo artesanal. Los nabateos, que controlaban las rutas de comercio desde el Negev hasta Sinaí y las de Transjordania, produjeron las variedades más delicadas, emulando las habilidades y los productos de exportación de los alfareros romanos de la época. Para el momento en que Roma conquistó Palestina en el 63 a.C., apareció un nuevo tipo de tarro cilíndrico con bordes que iban de angulares a redondeados. Tenía una base redondeada y un borde como para colocar una tapa. Esta clase de vasijas representaban excelentes tarros de almacenamiento para elementos sólidos, en especial para rollos.
Los famosos rollos del Mar Muerto permanecieron durante casi 2000 años en estos contenedores delicadamente confeccionados. Alfeo, nombre de persona, primero, padre del apóstol llamado Jacobo, el menor para distinguirlo de Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Dice que María, la madre de Jacobo, estaba con la madre de Jesús ante la cruz. Dice que María, la esposa de Cleofás, estaba ante la cruz. Esto pareciera indicar que Cefas y Alfeo eran dos nombres para la misma persona. Algunos quisieron equiparar a Alfeo, Cefas y Cleofás de Lucas 24:18. Segundo, padre del apóstol. La comparación entre Mateo 9:9 y Lucas 5:27 indica que Levíticos también se llamaba Leví, también se llamaba Mateo. Algarrobas, cáscara seca que se parte en el desgrane de porotos y plantas similares. Las algarrobas de Lucas 15:16 eran probablemente las del algarrobo, que servían como comida habitual para el ganado. Estos algarrobas de sabor dulce pueden alcanzar 30 centímetros o un pie de largo. Alguaciles, término para referirse a los oficiales romanos que asistían a los principales magistrados. Alianza, ver pacto. Aliento de vida, traducción de varias palabras y frases hebreas. La frase denota capacidad para la vida. En la Biblia, Dios es la fuente del aliento de vida. Así como Dios dio el aliento de vida, de la misma manera lo puede quitar. Aliento o respiración, aire que sale o entra al cuerpo de un ser viviente. Dos términos hebreos se traducen. Aliento, neshama, se utiliza generalmente de manera más suave para aludir a que el aliento se encuentra en todas las formas de vida. Corresponde al concepto fisiológico de la respiración, con un énfasis primario en el aliento como principio de vida. A manera de contraste, ruasit se refiere más a la fuerza del aliento en las experiencias extremas de la vida, en el juicio de la muerte. A veces se intensifica con la idea de una explosión de aliento, por lo tanto contiene los significados extensivos de viento y espíritu. Ruach se refiere más a la vida y a la idea psicológica del aliento en relación a la voluntad o el propósito de la persona. El término Neshamat se utiliza a menudo como referencia al aliento de Dios e identifica a Dios como fuente de la vida. Dios es también el soberano de la vida. Él inicialmente les dio aliento a los seres humanos cuando los creó, pero también lo quita finalmente la muerte. Dios tiene poder para restaurar la vida de los muertos, si lo desea. Él controla la naturaleza del clima con su aliento. El impacto del aliento de Dios sobre la vida nacional es más significativo porque Él puede respirar enojo y juicio sobre la amenaza de los enemigos y producir así una celebración gozosa en el pueblo de Dios. Neshama se utiliza varias veces para referirse a la respiración humana. Identifica la fragilidad de esta durante las ocasiones en que Dios muestra su ira y en las catástrofes naturales. La respiración se puede debilitar y limitar. A una persona se le puede quitar el aliento, o sea, hacer que experimente la muerte. El aliento Neshama se refiere a todas las criaturas creadas. Se espera que todos los que respiran respondan ofreciéndose alabanzas a Dios. Salmo 156. Finalmente, son responsables ante Dios porque Él tiene derecho a demandar que mueran. En el Nuevo Testamento contiene algunas referencias al aliento como el principio de vida que da Dios, Hechos 17:25, y el viento potente de Pentecostés, Hechos 2:2, Hechos 9:1. Utiliza la respiración para expresar al enojo de Pablo al decir que respiraba amenazas contra los cristianos primitivos. En Juan 20:20, Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos, mientras que la palabra neuma es paralela a ruach en sus múltiples usos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se traduce principalmente Espíritu o Espíritu Santo. En Apocalipsis 13:15 se refiere al poder de infundirle aliento de vida a la imagen de la bestia. Alma. En las escrituras y la historia de la teología y la filosofía, la palabra alma tiene una variada y compleja constelación de significados.
Si bien en la teología popular se usa frecuentemente para referirse a la parte inferior de la persona, el aspecto no físico de cada ser humano, en las Escrituras también se emplea de otras maneras. En el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra que generalmente se traduce alma es nestet, que aparece más de 750 veces y quiere decir principalmente vida o que posee vida. Se usa tanto para los animales, Génesis 9:12, Ezequiel 47:9, como para los seres humanos, Génesis de 2 al 7. La palabra a veces se refiere a la persona en su totalidad, como por ejemplo en Génesis 2 al 7, donde Dios sopla hálito de vida, Nesamá, al polvo y así crea un alma, Nespleg. Un uso similar aparece en el texto hebreo de Génesis 12:5, donde Abraham toma todas las nefles que estaban con él en Harán y se dirige hacia Canaán. De modo similar, en Números 6:6 se usa como sinónimo del cuerpo. El nazareno no debe acercarse a un neflet muerto, Levítico 7:21. La palabra también se utiliza en el Antiguo Testamento para aludir a la vida interior y los estados psicológicos o espirituales de la persona. En el Salmo 42, por ejemplo, el alma ansía conocer a Dios, como el siervo ama, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. El resto de este salmo se hace eco del deseo interior de conocer a Dios. El alma de la mujer sunamita está en amargura, en 2 Samuel 17:8. Uzal habló a Absalón diciendo: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes, literalmente exacerbados en el alma, de fe, y que están con amargura de ánimo. La palabra también se refiere al origen de la emoción, como en Job 30:25. ¿No lloré yo el afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Hasta puede referirse a las actitudes de Dios. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Alma en el Antiguo Testamento también puede referirse al aspecto físico. Puede matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. El término a veces es simplemente otra manera de aludir a uno mismo. Es así que en Jueces 16:16 vemos que Sansón se cansó hasta el punto que su nefet fue reducida a mortal angustia, provocada por los fastidios de Dalila. Asimismo, Jonatán se describe como alguien que amaba a David, como asimismo, nefet. En Salmo 126 y Ezequiel 18:4 son pasajes similares. En el Nuevo Testamento la palabra griega supet tiene un significado muy similar al vocablo hebreo nefes. Frecuentemente se equipara al alma como la totalidad de la persona. Romanos 13:1 dice: todos, literalmente cada alma, deben someterse a las autoridades públicas, lo que iguala alma con persona. Habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Romanos 2:9. Alma en el Nuevo Testamento también indica emociones o pasiones. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos, de los gentiles contra los hermanos. Hechos 14:2. En Juan 10:24 los judíos le preguntaron a Jesús: ¿habrá cuánto nos turbáis el alma? Jesús también dijo a los discípulos que debían amar a Dios con toda su alma. Marcos 12:30. Lo que hace referencia a la energía y pasión que debían estar presentes en el amor hacia Él. En el Nuevo Testamento también habla del alma como algo que se puede distinguir de la existencia física de una persona. Jesús señaló esto cuando observó: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Santiago parece haber pensado lo mismo cuando concluyó su carta: sepa que el que haga volver el pecador del error en su camino, salvará de muerte un alma. Santiago 5:20, comparándolo con Apocalipsis 6:9, 24. Esta pues se lee subyacente en Mateo 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las Escrituras enseñan con claridad que las personas continúan existiendo en forma consciente después de la muerte física. Jesús señaló que por ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él es el Dios de los vivos. Ellos aún viven, sus almas regresaron a Dios. Eclesiastés 12:7. Además,
Pablo igualó estar ausente del cuerpo a estar presente con Cristo. La existencia eterna es segura, ya sea en el aspecto inmaterial del alma, que sigue conscientemente viva con Dios después de la muerte, a la espera de ser completa la resurrección, o que los creyentes existan en algún tipo de forma física. El Nuevo Testamento suele usar alma, usé, de manera intercambiable con espíritu, neumá. Juan 10:17 habla de entregar la propia vida, usé, y en Juan 19:30 Jesús entregó su Espíritu Santo cuando dio su vida. Hechos 27:10-22 habla de perder la vida en el sentido de que el alma abandona el cuerpo. Mateo 11:29 habla del descanso para el alma, mientras que 2 Corintios 7:13 habla del espíritu conformado de Tito. Santiago 5:20 habla de la salvación del alma, mientras que 1 Corintios 5:5 habla de la salvación del espíritu. Haciendo uso del paralelismo hebreo, María canta: engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Aquí el espíritu y el alma no son diferentes partes del ser humano, sino la misma, aunque algunos intérpretes señalan Hebreos 4:12 y 1 de Tesalonicenses 5:23 para intentar distinguir entre estos dos componentes. La gran mayoría de los textos demuestra que no son distintos. El Nuevo Testamento no hace una distinción fundamental entre el alma y el espíritu en la persona, sino que los considera términos intercambiables. Consideración teológica. Los cristianos generalmente han seguido uno de los dos enfoques para entender la relación entre el cuerpo y el alma. La mayoría cree en el dualismo holístico, que hay una diferencia entre cuerpo y alma, pero que los dos están unidos por Dios de manera tal que los seres humanos no están completos cuando el cuerpo y el alma están separados. Algunos sostienen la creencia monista de que el alma de ninguna manera se puede separar del cuerpo. Prácticamente todos los que creen en el segundo concepto también han creído que después de la muerte los cristianos duermen y esperan la resurrección. A la luz de los textos enunciados previamente, este punto de vista parece insostenible. Sin embargo, un error aún más serio es la idea gnóstica de que el cuerpo es inferior al alma porque está compuesto por materia. Dichas personas enseñan que la salvación se alcanza liberando al alma del cuerpo. La Escritura jamás presenta esta perspectiva. Almendro, árbol grande que produce un fruto seco denominado almendra, señalado como el primer árbol que florece en enero y por sus hermosas flores blancas o rosadas. Jacob utilizó las almendras o el avellano como método de alimentación para incrementar sus rebaños. Génesis 30:37. Envió almendras como uno de sus mejores frutos de la tierra para satisfacer al gobernante egipcio. Génesis 43:11. Las copas del tabernáculo tenían decoraciones con forma de almendro. Éxodo 25:33-34. La vara de Aarón produjo milagrosamente almendras maduras y demostró de esa manera que él y los de la tribu eran los únicos sacerdotes escogidos. Número 17:8. La aparición temprana de los brotes blancos del almendro aparentemente sirve como figura de las primeras canas de una persona, cosa que el escritor de Eclesiastes utiliza para señalar la cercanía de la muerte. Para Jeremías, el florecimiento temprano del almendro significaba que se aguardaba la llegada de la primavera, y el profeta tomó de ello la posibilidad de hacer un juego de palabras entre el almendro Het Chapet y su propia tarea de observar Hechos Sopé.